¿Sabías que había una mujer que se llamaba Helen Hadsell que ganó todos los concursos, más de 5.000 veces? Ganó todos los concursos a los que se presentó y tenía un método para hacerlo y es de lo que te voy a hablar hoy. ¿Y sabías también que me inspiré mucho con todo eso y logré que me tocara un concurso de televisión de más de 15.000 euros hace más de 10 años, en el año 2010, o sea, hace 12 años ya? Bueno, hoy vamos a hablar de esta increíble mujer y estoy seguro que vas a sacar cosas muy poderosas para tu vida. Antes de empezar con el vídeo, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita. Así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios que explico en la saga de La Voz de tu Alma y en el nuevo entrenamiento de Supraconciencia, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Este es el nuevo y está transformando, esto está alucinando a todo el mundo. Y hoy te voy a explicar por qué. Una de las personas de las que te hablo aquí, sobre todo, ya en el primer tomo de la saga La Voz de tu Alma te hablo de ella, pero aquí te hablo muchísimo más. De hecho, pongo un montón de entrevistas de ella, súper inspiradora, porque es una mujer muy inspiradora. Bueno, estoy hablando de Helen Hadsell. Helen Hadsell es conocida como la mujer que ganó todos los concursos a los que se presentaba. De hecho, ganó más de 5.000 veces. Y ella cuenta, escribió un libro que tiene más de 3 millones de copias vendidas. Ha escrito varios libros. Fue la mano derecha durante algún tiempo de José Silva, el creador de Método Silva. Es una mujer extraordinaria que entendió el poder de la ley de atracción, entendió el poder de la mente, entendió el poder de la fe del que hablaba Jesucristo, de según tu fe te es dado, el poder de la creencia, el poder de la manifestación. Y lo llevó a su día a día. El camino por el cual ella manifestó fue a través de los concursos, porque según ella contaba, se divertía haciéndolo también. Y quiero contarte antes mi historia con esta persona tan especial y cómo me ayudó a mí también a ganar 15.000 euros en un concurso de televisión hace 12 años, en el año 2010. Uno de los concursos, uno de los programas más vistos de la televisión en España. Todo el mundo se burlaba de mí cuando les hablaba de estos métodos, de esta ciencia que ahora explico, que es la ciencia de la manifestación, la voz de tu alma, supraconciencia. Pero cuando me vieron todos mis compañeros, yo en ese momento estaba en la universidad, cuando me vieron todos mis compañeros en televisión, justamente después de ganar el concurso, me fui al comedor de la universidad y todo el mundo empezó a preguntarme. Todos los que me criticaban antes empezaron a preguntarme, Lain, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has logrado? Vaya suerte, ¿no? Yo le decía, ¿todavía crees en la suerte? Llevo hablándote meses de todo esto y todavía crees en la suerte. Y déjame decirte algo. Uno de los objetivos que tenía para poder manifestar mis sueños, y siempre necesitamos un porqué, era, por un lado, inspirar a las personas que creían y que querían también construir sus sueños utilizando todos estos principios, utilizando la magia y los principios universales. Y también era callar bocas a aquellas personas que nos dicen que esto es mentira, que esto es pseudociencia, que esto es vendehumos, que esto es todo eso. Siempre ha sido una motivación para mí callarle la boca a esa gente y siempre ha sido una motivación para mí inspirar a las personas que quieren realmente crecer y desarrollarse. Y ese ha sido mi motor, mi porqué para manifestar todavía más cosas en mi vida. Déjame que te cuente un poquito mi historia con esta impresionante mujer y sé que a ti también te va a inspirar. Y luego, al final del vídeo, te contaré cuál es su método para que tú también puedas utilizarlo y puedas también manifestar aquello que tú desees. Y bueno, la historia que voy a contarte aparece en el tomo 8 de la saga de La Voz de tu Alma, que se llama Cómo atraer el dinero. Y déjame decirte que me costó mucho escribir este libro. De hecho, escribí una primera edición que la gente que me sigue desde los inicios probablemente sepan cuál es, era una edición en tono verde, pero no estaba yo de acuerdo con lo que había escrito allí,
porque me daba miedo contar la verdad sobre todo esto, porque la sociedad es muy crítica y también es muy cínica, o sea, cree en algunas cosas y en lo que no le cuadra con su sistema de creencias, pues directamente lo desecha, aunque le pudiera ayudar en su vida. O sea, venimos de un paradigma donde la iglesia dominaba, la religión dominaba, y lo que decía la iglesia o la religión iba a misa, como se decía, ¿no? Y eso era la verdad absoluta. Y ahora hemos pasado de ese falso Dios de la religión a un falso Dios de la ciencia, donde ahora si la ciencia no lo avala, entonces es mentira. El otro día estaba viendo una serie, me parece que es en Disney Plus, que se llama Genius, que es buenísima. Y de momento han hecho 3 capítulos, uno de Albert Einstein, otro de Pablo Picasso y otro de Aretha Franklin. Y el otro día estaba viendo el capítulo de Albert Einstein, al final le dieron el premio Nobel de Física, y cuando estaba construyendo todas sus teorías, empezando por la teoría de la relatividad, que ha sido probablemente la más famosa de Einstein, toda la comunidad científica de la época se le tiró encima, le decía que eso era imposible, que no era verdad. Y así ocurrió con todas las teorías que él iba haciendo, ¿no? Lo mismo le ocurrió a Picasso con los cuadros que hacía, ¿no? Surrealistas, exactamente lo mismo. Cuando alguien dice algo que va en contra del paradigma imperante en ese momento, entonces la sociedad tiende a atacarlo. No olvidemos la caza de brujas de la Edad Media, ¿no? Que practicaban los principios que nosotros ahora enseñamos y tanto practicamos. Y como a la sociedad le daba miedo ese tipo de gente, porque desconocían lo que hacían, no es que estuvieran haciendo el mal, estaban utilizando los poderes que todos tenemos. Pero como los desconocían, se hizo una caza de brujas, literalmente. No se sabe exactamente el número, pero se sabe que son más de cientos de miles a millones de mujeres muertas, simplemente porque una religión decía que eso era el diablo y que no se podía tolerar. Ahora la ciencia hace exactamente lo mismo. Se burlan, critican. Y yo siempre digo lo mismo, no tenemos que convencer a la gente, tenemos que convencer a nuestra mente. Hoy te voy a hablar de esta mujer, Helen Huxley, que era una mujer que era prácticamente analfabeta, bueno, sabía leer, sabía escribir, eso sí, pero no tenía estudios de ningún tipo académicos. O sea, hoy en día parece que la sociedad solamente se movía por aquellos que tenían estudios académicos. Déjame decirte que la gente más exitosa que yo he conocido en mi vida no tienen estudios académicos. Algunos sí, si son en los campos de las ciencias, evidentemente tienes que estudiar. Pero la gente, por ejemplo, en los negocios, la mayoría de los más grandes, no tienen estudios académicos. Eso no quiere decir que no hayan estudiado, pero han estudiado de libros, no en una universidad, en un aula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entender todos estos principios que os enseño es romper con el paradigma imperante. Antes era la religión, luego fue la economía, luego fue la ciencia. Ahora si la ciencia te dice, no, esto no es verdad, entonces no es verdad, porque la ciencia dice que... La ciencia cambia el paradigma cada 10 años, o sea, donde dije, digo, Diego. Olvídate de todos los falsos dioses. En la Biblia se dice, no crearás falsos dioses. Para poder crear tu realidad, primero debes deshacerte de las cadenas que te limitan. Y las limitaciones vienen de los falsos dioses creados. Primero la iglesia, no puedes hacer esto porque no sé qué, esto está mal, entonces dejamos de hacerlo. O la ciencia, esto no es posible porque la ciencia demuestra que no tal. Déjame decirte algo. Roger Bannister fue uno de los primeros en batir un récord del mundo de atletismo que la ciencia decía que era imposible. Decía, no se puede bajar de X tiempo en esta distancia, porque si ocurriera, al ser humano que hiciera eso le daría un ataque en el corazón, se destruiría su sistema, etc. Roger Bannister fue el primero de hacer. Durante el primer año, decenas de personas lo hicieron y en los siguientes 10 años, cientos de personas lo hicieron. Simplemente cuando rompes un paradigma, el resto de personas lo empiezan a hacer. Porque Jesús de Nazaret hace más de 2000 años tenía toda la razón del mundo. Según nuestra fe nos es dado, y la fe es la creencia, la certeza es la convicción. Según tu grado de convicción en la vida obtendrás y no obtendrás. De hecho, la ciencia ya descubrió hace más de 200 años, en el año 1801, con el efecto observador, que la experiencia o la expectativa del científico con respecto a un experimento determinaba lo que el experimento resultaba. Así que toda la ciencia está equivocada o está en lo cierto porque toda la ciencia está basada en la creencia del científico que hace los experimentos. Y el resto de la población cree en esa realidad porque se lo ha dicho la ciencia. Entonces es la pescadita que muerde la cola. Afortunadamente hay muchas personas que se saltan ese paradigma y gente que la ciencia médica le ha dicho tu enfermedad es incurable y terminan curándose. O sea, es tan simple como eso. De hecho, uno de los creadores de la PNL, Robert Dills, a su madre le dijeron que tenía un cáncer terminal.
él empezó a trabajarle el sistema de creencias y su madre se sanó. Hay muchísimos casos de estos, porque sales del paradigma, sales del falso Dios creado. Entonces, para poder construir tu realidad, debes salir del falso Dios creado, debes salir de la creencia que te limita. Helen Huxley, a pesar de que cuando yo la conocí por primera vez ella ya tenía 80 y pico de años, tenía alma de niña. Esa es la razón por la que, utilizando este método tan sencillo que voy a contarte, ella lograba ganar todos los concursos, lograba manifestar sus deseos. Para ella los concursos no era una manera de enriquecerse, era una manera de divertirse. Era una manera de suplir necesidades de su familia y divirtiéndose. No era una manera de enriquecerse. Si tú quieres enriquecerte, monta negocios, trabaja, ten un trabajo, haz algo de eso y luego utiliza los principios que te enseño para potenciar todo eso. Ahora, ella lo hacía de una manera para divertirse. La razón por la que yo gané ese concurso de televisión es porque quería tener una prueba irrefutable, y nadie me lo puede negar, de que los principios que luego escribí en La Voz de tu Alma son reales. Y antes de escribir este libro y toda la saga que vino después, que está transformando la vida de millones de personas como tú, y probablemente tú ya lo estés estudiando, tú ya seas uno de mis estudiantes y seas uno de ellos, la razón por la que quería ganar ese concurso era para callar bocas a los escépticos y para demostrar a los creyentes que realmente lo que decimos es verdad. Ese era mi motivo, no era ganar el concurso, no era el dinero. El dinero lo hice luego montando mi negocio y montando todo para poder transmitir todos estos principios, y aplicando los propios principios es que este libro se convirtió en un bestseller mundial. Así que la prueba de que La Voz de tu Alma funciona es la propia voz de tu alma. Pero mi motivo no era ese. Mi motivo era demostrar al mundo que esto funcionaba. Del mismo modo, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, algo que la ciencia me desterró. Me dijo, esto es incurable. De hecho, el HDP, ya sabéis a lo que me refiero, de médico que me diagnosticó, me dijo, lo que tú tienes es peor que el SIDA, porque el SIDA sabemos lo que es y tiene tratamiento, lo tuyo no sabemos lo que es, no tiene tratamiento. Síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, se lo dijeron a un chaval de 13 años, etiquetándole de por vida. Menos mal que lo mandé al carajo, con perdón, menos mal. Empecé a buscar otros médicos que me apoyaron, que creyeron en mí, empecé a trabajar en mi sistema de creencias. Un año y medio después quedé doble campeón de España. Con ese diagnóstico mandé a la M ese diagnóstico, porque nunca he creído en las etiquetas externas más que en las que yo mismo me pongo a mí. Y cuando yo consigo creer en algo, eso se manifiesta. La razón por la que yo quería ser campeón de España no era por la medalla, era por demostrarle al mundo que ninguna etiqueta te puede detener, que eres imparable cuando lo dices de corazón. Por eso Jesús de Nazaret en la Biblia decía, no es lo que sale por la boca, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, no es la comida. De hecho, tú no te contaminas por lo que comes, sino por lo que dices de lo que comes. La palabra es la etiqueta que le pones a la comida. Esto tiene tantas calorías, esto engorda, esto es tan malo, esto me enferma. Y está demostrado, y en la ciencia de los principios, que es el tomo 12 de la saga La Voz de tu Alma, te hablo de 500 y pico páginas de experimentos. Uno de ellos es de una psicóloga que demostró que la etiqueta que tiene la comida hace que te engorde o no te engorde. Así que el hecho de contar calorías y de saber lo que es una caloría es lo que hace que tú te engorde. Es la creencia, no es la caloría en sí. Y esto rompe todos los paradigmas. Joseph Murphy hablaba de una tribu en Rusia, perdida en la montaña, que fumaban, que bebían, que comían de todo. Estaban todos delgados, eran súper longevos, vivían 120 años. Reían mientras comían, sonreían, estaban felices. Nadie les había hablado de calorías, de enfermedades raras, de no sé qué. No, a ti cuando te hablan de una cosa, esa cosa se te mete en el subconsciente y esa cosa es la que te enferma, no es la cosa en sí. No es la cosa en sí, es lo que dices de la cosa. Escribe aquí abajo en los comentarios. No es la cosa así, es lo que dices de la cosa. Por favor, si te está gustando toda esta información, asegúrate de estar suscrito a este canal. Únete a esta comunidad. Estamos creando una comunidad de almas imparables enormes, de millones, y vamos a hacer muchos más. Entonces, ¿cuál es mi historia con Helen Huxley? Yo quería tener pruebas irrefutables antes de escribir La Voz de tu Alma de que estos principios funcionaban. Compré todos los libros habido por haber de ley de atracción, compré todos los cursos de ley de atracción, empecé a aplicarlo. Porque había pagado los cursos, me dolía perder ese dinero, digo, necesito tener resultados. Entonces empecé a aplicarlo y tuve resultados. Empecé a ganar dinero de becas del Estado, empezaron a perdonarme unas multas que tenía, me empezó a llegar dinero de partes esperadas e inesperadas.
Y de repente, en ese proceso, me llegó Helen Hatchell. Compré un curso de Helen Hatchell donde enseñaba su método y causalmente estaban haciendo una serie de premios de 20 años de la historia de ese programa de esa cadena de televisión en España. Total, que decidí participé y pasaron una serie de sincronicidades enormes. Si has estudiado la saga La Voz de tu Alma ya sabes a qué me refiero y te habrá volado la cabeza cuando te lo dije porque está lleno de sincronicidades que son literalmente, desde el punto de vista racional y científico, imposibles. Pero lo imposible es posible cuando crees. De hecho, lo único que hace imposible algo es la no creencia, es la falta de fe. Esa es la razón por la que Jesús hacía milagros y todos nosotros los podemos hacer. Solo tenemos que trabajarnos en nosotros mismos. Uno de los pasos más importantes para manifestar es convencerte y eso es un trabajo diario. Total, que gané el concurso de televisión gracias al método de Helen Hatchell. ¿Y qué decía Helen Hatchell? Helen Hatchell tenía un método que se llamaba SPECT. SPECT es un acrónimo que es unas siglas del método de manifestación. ¿Qué significa SPECT? Significa Selected, que es selecciónalo. La P es Expect, Selected, Projected. Entonces es proyéctalo, o sea, visualízalo. Expected, espéralo. Y Collected, recógelo. Entonces es selecciona lo que quieres. El primer paso en todo método de manifestación, el primer paso, es saber lo que quieres. Selecciona, pedid y se os dará. Piensa en lo que quieres y ponlo en tu boca. Invócalo. Invócalo. Invócalo significa poner en boca. Invoca. Entonces, tienes que ponerlo en boca y escribirlo. Porque la palabra lo que hace es ordenar tu pensamiento. El orden es el principio. Por eso Dios, cuando creó el mundo en el Génesis, no pensó, voy a hacer esto, sino que dijo. Dios dijo, dio la orden, dijo. Entonces tú piensas lo que quieres y lo pones en boca, lo invocas, lo dices y lo escribes. Lo transformas en declaración y en afirmaciones que apoyen esa declaración. Seleccionas lo que quieres, lo proyectas, creas la imagen visual, creyendo que ya lo tienes, como decía Jesús de Nazaret. Todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tienes, lo recibiréis. Y Helen Hatchell decía, resultado final. Creas una imagen del resultado final que quieres, lo proyectas en tu mente, proyéctalo, luego espéralo, ten una actitud de expectativa. ¿Qué es lo que decían en la Biblia que era la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo ves con los ojos físicos, lo ves con los ojos metafísicos, lo que va más allá de lo físico, con los ojos de la fe, con los ojos del alma. Y luego lo esperas, la certeza de lo que se espera, tienes la certeza de que eso va a llegar, entonces lo estás esperando. ¿Cuándo va a llegar? Me pregunto cómo llegar a esto. Estoy esperando, universo, llevo tiempo esperando, ¿cómo va a llegar esto? ¿Cuándo llegará? Y luego lo recoges. Y te decía Helen Hatchell, y es algo que yo apliqué cuando gané el concurso, es no actúes, o sea, actúa sorprendido. Porque cuando tú lo recibas, lo tendrás tan claro en tu interior que para ti será normal recibir lo que tú hayas pedido. Pero a los demás les va a sorprender que no te sorprendas. Así que a mí cuando me llamaron me dijeron, oye, te llamamos de este concurso, te ha tocado esto. Y yo me hice sorprendido, wow, qué pasada, increíble, tal. No, yo ya lo sabía que me había tocado. De hecho, el programa está grabado, lo tienes en YouTube, si buscas la IN 15.000 euros, o que 15.000 euros, verás el programa de televisión donde me premian. Y actué sorprendido, pero en realidad me vas a ver que estoy súper tranquilo. ¿Por qué? Porque lo tenía dentro ya. Cuando tú lo tienes dentro, en la saga La Voz de tu Alma te explico, el mundo es un espejo, cuando tú lo tienes dentro se proyecta afuera. Y son principios que no pueden fallar jamás. Ahora, hay una parte de la ecuación que la gente se pierde. Y es a la gente le encanta la parte de la atracción, pero se pierde la parte de la acción. Y la palabra atracción implica la palabra acción. Helen Hatchell montó un club de concursos y enviaban varias cartas diarias, cientos de cartas al mes para participar en concursos. Lo que estaba haciendo Helen Hatchell era aumentar las probabilidades. Entonces eso es muy importante y es algo que explico y incido mucho en todos mis programas, tanto en los estudiantes de la saga La Voz de tu Alma como del nuevo... Que por cierto, aquí me parece que hay 2 entrevistas de más de 1 hora a Helen Hatchell inéditas
que son espectaculares y te da una serie de información increíbles, incluida cosas que Helen Hatzel veía cuando era pequeño. Te voy a contar una pequeña anécdota. Esto ya no es tanto de ley de atracción, pero es para que entiendas el nivel de conciencia que tenía esta mujer y por qué ganaba todo a lo que se presentaba. Dice que cuando era pequeña, su madre era muy creyente en la iglesia, ¿no? Y decía que le venían ángeles a los muertos a buscarles con alas enormes y tal. Y dice que su abuelo estaba en la cama y de repente vio a su abuelo en la cama y lo vio ahí de pie, en la habitación. Ella pudo ver a los muertos, era una niña pequeña, y vio que no le venían ángeles a buscar, sino que le veían un grupo de personas a buscar y cómo desaparecían a través de la pared. Y dice que ella, por no desilusionar a su madre en su creencia de que le venían los ángeles con las alas a buscar, no le dijo nada a su madre. Pero lo que ella vio es a su abuelo yéndose con un grupo de personas, para que veas el nivel de conciencia que tenía. Por eso luego terminó trabajando con José Silva, el creador de Método Silva, otro gran ser súper evolucionado. Pero bueno, esto es cosa para otro vídeo. Si quieres seguir aprendiendo, asegúrate de estar suscrito a este canal. Y si quieres ir un paso más allá, entonces te espero en el interior de las páginas de la saga de la voz de tu alma. Si supieras la sabiduría que hay aquí, lo que puede hacer por ti, y te recomiendo estudiarlo conjuntamente con el entrenamiento de supraconciencia. De hecho, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la web y vas a ver que hay un pack conjuntos, ¿vale? Para que puedas comprarlos en conjuntos y te los enviamos juntos al país donde vivas y así pagarás solo un gasto de envío. Así que es una manera de ahorrar también en algo que sabes que tarde o temprano vas a querer estudiar. No te lo van a enseñar ni en la escuela ni en la universidad, pero te aseguro que esto transforma vidas. ¿Sí? Todo lo que yo te explico aquí es todo lo que yo hago diariamente, ¿vale? Estos son mis métodos. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Hola chicos, mirad esto, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada, es que es verdaderamente espectacular. Mirad, hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis, os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí en el curso de supraconciencia, cuando tú entras en lo que es la plataforma online, veréis, hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia. Este curso ahora mismo tiene 286 lecciones, pero sigo subiendo lecciones a diario, ¿vale? Muchas veces me preguntáis, ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de ley de atracción y tal? No lo había, así que lo he creado, ¿vale? Pero os quiero enseñar una cosa, ¿sabíais que la gente que tiene mejores resultados del planeta, todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? Mirad esto. Michael Jackson debía su éxito a estos principios. Mirad. ¿Sabías que Michael Jackson se puso como objetivo vender más de 100 millones de copias de Thriller? Y mirad lo que hacía, ¿eh? Cada vez que se registraba en un hotel, cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño. Mirad. Esto está lleno de frases de... Mirad, él se escribía todo, mira, seré mágico. Son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios. El espejo del dormitorio de Michael Jackson. Estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros. O sea, quiero que veáis que realmente los principios funcionan. Una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar. 1 millón a la semana de dólares en ese momento. O sea, que la gente más exitosa del planeta practica estos principios. El resto no. Mirad. Programa mental de pensamiento y de subconsciencia para ser el mejor, Michael Jackson. Entonces él se creaba su propio, mira, confianza, fe, tal, en su cabeza. ¿Cómo se llama? La firma de Michael Jackson. Entonces, quiero que entiendas que todos estos principios son reales. Bueno, todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia, que como siempre te digo, es espectacular. Te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo. De hecho, fíjate, aquí, bueno, está toda la parte teórica, práctica, etcétera. Y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades. Y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción, de principio del mentalismo, de cómo manifestar tus sueños, de cómo manifestar tus deseos, de cómo atraer lo que sea que quieras atraer, de cómo practicar todo esto. Entonces, funciona de verdad.